París, noche del 23 de agosto de 1572. Las campanas de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois empiezan a tañer con una furia metálica que desgarra el silencio del Louvre. No es una llamada a la oración, es una señal de ejecución. En una de las cámaras del palacio, una mujer vestida de luto riguroso, de rostro pálido y ojos que han visto morir a casi todos los que amaba, espera. No tiene una espada en la mano, tiene algo más peligroso, una orden. Esa noche las calles de París se tiñeron de rojo en la masacre de la San Bartolomé. Miles de personas fueron asesinadas mientras dormían, y en el centro de ese torbellino de sangre, moviendo los hilos con una frialdad que espantaría al mismísimo Maquiavelo, estaba ella. La llamaban la Reina Negra, la extranjera, la hija de mercaderes. El mundo la recuerda como Catalina de Médici. Quédense hasta el final para descubrir cómo una huérfana de Florencia, despreciada por la corte francesa, terminó siendo la mujer más poderosa de una Europa en llamas. Antes de sumergirnos en las sombras del Louvre, suscríbanse a nuestro canal. Aquí desenterramos los secretos de quienes gobernaron desde la oscuridad y nos esforzamos cada día por traerles las historias más fascinantes de la ambición humana. Para entender el alma de Catalina de Médici, hay que entender que ella no nació para ser reina. Nació para sobrevivir. El 13 de abril de 1519, en el Palacio Médici de Florencia, nació una niña que parecía marcada por la tragedia desde el primer suspiro. Su padre, Lorenzo de Médici, duque de Urbino, y su madre, la noble francesa Magdalena de la Tour d'Auvergne, murieron apenas unos días después de su nacimiento. Catalina se quedó sola en un mundo donde el apellido Médici era sinónimo de genio, riqueza y, sobre todo, de enemigos mortales. Fue una hija de la fatalidad. En su infancia fue un peón en las guerras de Italia. Durante el asedio de Florencia en 1529, fue escondida en conventos, utilizada como rehén y amenazada de muerte por las turbas que odiaban a su familia. Hubo quienes propusieron colgarla de las murallas o entregarla a la soldadesca para que fuera deshonrada. Esa niña de 10 años aprendió allí mismo, entre muros de piedra y rezos de monjas aterrorizadas, que el mundo es un lugar donde el poder es la única garantía de vida. Aprendió a callar, a observar y a esperar. Su salvación vino de Roma. Su tío abuelo, el Papa Clemente VII, decidió que la pequeña Catalina era la llave para una alianza estratégica con Francia. El plan era audaz. Casaron la duquesina florentina con el segundo hijo del rey Francisco I de Francia, Enrique, duque de Orleans. Para la aristocracia francesa esto era un insulto. Los Médici, por muy ricos que fueran, eran considerados mercaderes. No tenían la sangre azul que se exigía en la corte de los Valois. Pero Francisco I necesitaba el dinero del Papa y el apoyo de Italia, así que aceptó. En 1533, una Catalina de 14 años desembarcó en Marsella. No era hermosa, era baja, de ojos saltones, herencia de los Médici y facciones pesadas, pero traía consigo un tesoro de joyas, una dote inmensa y algo que los franceses no conocían, la cultura refinada y oscura del Renacimiento italiano. Introdujo el perfume, el ballet, el helado y, según las malas lenguas de la época, también los venenos más sutiles de Florencia. Pero la llegada a la corte no fue un cuento de hadas, fue una humillación prolongada. Su esposo, Enrique, un joven sombrío y atlético, no tenía el menor interés en ella. Él estaba perdidamente enamorado de una mujer 20 años mayor que él, Diana de Poitiers. Durante años, Catalina fue la tercera en discordia en su propio matrimonio. Diana no era solo la amante de Enrique, era su consejera, su sombra, la mujer que decidía qué ropa se ponía y cómo se educaba a sus hijos. Catalina tenía que sonreír y agradecer a Diana por permitirle estar cerca de su marido. Imaginen la fuerza de voluntad necesaria para aceptar esa posición durante 2 décadas. Catalina no se quejó, no montó escenas, aplicó la lección que aprendió en el convento de Florencia. La paciencia es la forma más letal de la ambición. La situación empeoró por un detalle político crucial. Catalina no quedaba embarazada. En la corte de Francia, una reina o una princesa que no da herederos es un mueble inútil que se puede desechar en cualquier momento. Se hablaba de divorcio, de enviarla de vuelta a Italia, de repudiarla por estéril. Ella, desesperada, recurrió a médicos, a astrólogos y a supuestos magos. Bebía brebajes repugnantes y probaba posturas ridículas recomendadas por charlatanes.
Fue en este periodo cuando su interés por lo oculto empezó a crecer. Se dice que consultó a Nostradamus y que en los sótanos de sus palacios siempre había un lugar para los espejos oscuros y las cartas astrales. Finalmente, después de 10 años de silencio biológico, ocurrió el milagro. En 1544 nació el primer hijo, Francisco. Luego vinieron 9 más. La posición de Catalina estaba a salvo. Pero el poder seguía en manos de Diana de Poitiers. Todo cambió en un instante bajo el sol abrasador de junio de 1559. Se celebraba un torneo en la calle Saint-Antoine para festejar la paz de Cateau-Cambrésis. Enrique II, el esposo de Catalina, decidió participar en las justas a pesar de que ya no era un joven. Llevaba los colores de Diana de Poitiers, blanco y negro. En el último encuentro contra el conde de Montgomery, la lanza de este se rompió y una astilla atravesó el visor del casco del rey, entrando directamente por su ojo y llegando al cerebro. Enrique agonizó durante 10 días. Catalina no se separó de su cama. En esos 10 días, mientras el rey deliraba y la muerte rondaba los pasillos, el equilibrio de poder en Francia se fracturó para siempre. Diana de Poitiers, aterrorizada, ni siquiera se atrevió a entrar en la habitación. Sabía que su tiempo se había acabado. Cuando Enrique II cerró los ojos por última vez el 10 de julio de 1559, Catalina de Médici no lloró como una viuda indefensa. Su primera orden fue exigirle a Diana de Poitiers que devolviera las joyas de la corona y que se retirara inmediatamente a su castillo de Chenonceau. Fue un acto de justicia poética. Catalina se quedó con el castillo favorito de su rival y lo convirtió en su propio refugio. A partir de ese momento, Catalina adoptó el luto riguroso que no se quitaría hasta el día de su muerte. Se convirtió en la reina madre. Su hijo mayor, Francisco II, subió al trono con solo 15 años. Era un joven enfermizo y débil, casado con una mujer que eclipsaría a Catalina en belleza, pero no en astucia. María Estuardo, reina de Escocia. Francia estaba en el precipicio. Las guerras de religión estaban a punto de estallar. Por un lado, la familia de los Guisa, ultracatólicos y sedientos de poder, controlaban al joven rey a través de María Estuardo. Por otro lado, la casa de Borbón y los Montmorency simpatizaban con la reforma protestante, los hugonotes. Catalina estaba en el medio. No era una fanática religiosa, era una política. Para ella, la religión era un problema de orden público. Si los católicos y los protestantes se mataban, Francia se debilitaba. Y si Francia se debilitaba, la dinastía Valois, sus hijos, desaparecería. Así que Catalina comenzó a jugar su juego favorito, el equilibrio. Intentó reconciliar a ambos bandos, organizó coloquios de teólogos que fracasaron estrepitosamente y trató de mantener la paz con edictos de tolerancia que nadie quería cumplir. Pero la tragedia volvió a golpear. Francisco II murió apenas un año después de subir al trono por una infección en el oído. Catalina vio morir a su primer hijo varón, pero no tuvo tiempo para el duelo. Su segundo hijo, Carlos IX, tenía solo 10 años. Según la ley, se necesitaba una regencia. Los nobles se preparaban para devorar el poder, pero Catalina se adelantó. En una maniobra política maestra, convenció a Antonio de Borbón para que renunciara a su derecho a la regencia a cambio de favores menores. Catalina se autoproclamó gobernadora de Francia. Por primera vez, la extranjera tenía las riendas del reino de forma oficial. Fue en estos años cuando Catalina perfeccionó su instrumento de control más famoso, el escuadrón volante. Ella sabía que los hombres más poderosos de Francia eran vulnerables a sus deseos. Reclutó a las jóvenes nobles más hermosas e inteligentes de la corte y las utilizó como espías. Estas mujeres asistían a las fiestas, bailaban con los líderes de las facciones enemigas y en la intimidad extraían secretos que luego entregaban a la reina madre. Catalina controlaba la información a través del placer y la seducción. Sabía quién planeaba una revuelta, quién estaba sin dinero y quién engañaba a quién. El Louvre se convirtió en un laberinto de espejos donde nada era lo que parecía. Sin embargo, la paz era un sueño imposible. En 1562, la masacre de Hussy inició formalmente las guerras de religión. Durante la siguiente década, Francia se convirtió en un matadero. Catalina viajaba por todo el país, a veces a caballo, a veces en litera, llevando a su hijo Carlos IX para que el pueblo viera a su rey. Intentaba apagar incendios con diplomacia, pero el odio era demasiado profundo. Los Guisa querían exterminar a los protestantes. Los protestantes, liderados por el almirante Coligny, querían libertad y control político.
Y en el exterior, España e Inglaterra esperaban el colapso de Francia para repartirse los despojos. Llegamos así al año 1572. Catalina decidió que la única forma de detener la guerra civil era una unión matrimonial. Casaría a su hija, Margarita de Valois, la famosa reina Margot, con el líder de los hugonotes, Enrique de Navarra. Era una jugada arriesgada. Miles de protestantes armados viajaron a París para la boda. La ciudad, profundamente católica y hambrienta, era un polvorín. La boda se celebró el 18 de agosto, pero el ambiente no era de fiesta, era de sospecha. 4 días después, el almirante Coligny sufrió un intento de asesinato. Los protestantes exigieron justicia y amenazaron con una nueva guerra. Catalina entró en pánico. Creía que Coligny estaba ganando demasiada influencia sobre su hijo, el rey Carlos IX. Creía que los hugonotes estaban a punto de dar un golpe de estado. En una reunión privada en el Louvre, Catalina convenció a un Carlos IX histérico y manipulable de que debían eliminar a los líderes protestantes antes de que ellos actuaran. Se dice que el rey, abrumado por la presión de su madre, gritó: «Matadlos a todos para que no quede ninguno que me lo reproche». Esa frase fue la sentencia de muerte para miles. Lo que empezó como un asesinato selectivo de líderes se convirtió en una carnicería generalizada. Catalina de Médici, la mujer que había pasado años intentando evitar la guerra, acabó ordenando la masacre más infame de la historia de Francia. Pero, ¿fue realmente ella la única responsable? ¿O fue superada por los acontecimientos que ella misma había desencadenado? Lo cierto es que, tras la noche de San Bartolomé, la figura de Catalina quedó marcada para siempre con el estigma de la maldad pura. Se convirtió en la reina negra de la leyenda, la envenenadora que consultaba a los demonios. Pero para Catalina, esto no era una cuestión de fe o de odio. Era una cuestión de supervivencia de la corona. Lo que ella no sabía es que la sangre de esa noche perseguiría a sus hijos hasta el final de sus días, y que el trono que tanto se esforzó por proteger estaba a punto de cambiar de manos de la forma más inesperada. La sangre de la noche de San Bartolomé no se secó con el amanecer. Al contrario, se filtró por las grietas del suelo del Louvre, empapando no solo las calles de París, sino los cimientos mismos de la monarquía Valois. Catalina de Médici, sentada en su gabinete mientras los ecos de los gritos aún resonaban en la distancia, comprendió que acababa de cruzar un Rubicón del que no había retorno. Si antes era una extranjera bajo sospecha, ahora era el monstruo oficial de Europa. Pero en su mente no había remordimiento, solo una fría contabilidad de riesgos. Había eliminado a Coligny, había neutralizado a la cúpula hugonote y, lo más importante, creía haber salvado a su hijo Carlos IX de una conspiración que lo habría convertido en una marioneta de los protestantes. Sin embargo, el poder tiene un precio, y Catalina estaba a punto de descubrir que el precio de esa noche sería la cordura de su hijo y la estabilidad de su propio legado. Carlos IX, el joven rey que había gritado que los mataran a todos, no tenía la piel de acero de su madre. Tras la masacre, el muchacho empezó a desmoronarse. Las pesadillas lo asaltaban. Creía oír los lamentos de los muertos en los pasillos del palacio. Catalina lo observaba con una mezcla de lástima y pragmatismo político. Sabía que un rey débil es una invitación al caos, y Carlos se estaba convirtiendo en un espectro. Empezó a escupir sangre. La tuberculosis, esa vieja enemiga de los Valois, estaba reclamando sus pulmones, pero la culpa aceleraba el proceso. En este escenario de decadencia, Catalina redobló su control. Si el rey estaba ausente mentalmente, ella sería la mente del reino. Fue entonces cuando la leyenda de la Reina Negra alcanzó su punto máximo. Se decía que en sus sótanos no solo guardaba venenos, sino que realizaba misas negras y consultaba espejos mágicos que le mostraban el futuro de sus hijos. Y aunque gran parte era propaganda de sus enemigos, Catalina no hacía nada por desmentirlo. El miedo es una herramienta de gobierno tan eficaz como el amor y mucho más fácil de mantener. Pero mientras París intentaba lavarse las manchas de sangre, Catalina miraba hacia el exterior. Francia estaba aislada. Las cortes protestantes de Inglaterra y Alemania la señalaban como una Jezabel moderna. Necesitaba un golpe diplomático, algo que devolviera el prestigio a su linaje. Su mirada se posó en su hijo favorito, Enrique, duque de Anjou. Enrique era inteligente, refinado, ambicioso, y a ojos de su madre, el único verdadero heredero del genio de los Médici. Catalina movió los hilos de la diplomacia europea con una maestría que dejó atónitos a sus contemporáneos. Logró algo que parecía imposible.
que Enrique fuera elegido rey de Polonia. En 1573, el hijo de la envenenadora de París fue coronado en Cracovia. Para Catalina, esto era la validación de su estrategia. Los Médici ya no eran solo mercaderes florentinos, eran los arquitectos de reyes en todo el continente. Sin embargo, la alegría duró poco. En el Louvre, Carlos IX se moría. El palacio se había convertido en un lugar lúgubre, donde el olor a incienso intentaba ocultar el olor a putrefacción. Catalina pasaba horas al pie de la cama de su hijo, viendo cómo la vida se le escapaba entre accesos de tos y delirios. Carlos murió el 30 de mayo de 1574, con solo 23 años. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron un lamento por su madre. Con su muerte, Catalina se enfrentó a un vacío peligroso. El nuevo rey, Enrique III, estaba a miles de kilómetros de distancia, en las gélidas tierras de Polonia. Durante 3 meses, Catalina volvió a ser la regente absoluta de Francia. Escribió a Enrique cartas desesperadas, rogándole que regresara inmediatamente. «Si te perdiera a ti», le escribió, «me enterraría viva contigo». Enrique no lo dudó. Abandonó Polonia casi en secreto, huyendo de sus propios súbditos polacos en una carrera frenética a través de Europa para reclamar la corona de Francia. Cuando Enrique III regresó, Catalina creyó que su posición se fortalecería. Pero el nuevo rey era un hombre complejo. Enrique no era un niño manipulable como sus hermanos. Tenía sus propias ideas sobre el poder, sus propios favoritos, los famosos mignons, y una personalidad que oscilaba entre la devoción religiosa extrema y la extravagancia más escandalosa. Catalina tuvo que aprender a gobernar con él, no solo a través de él, y el panorama que encontraron era desolador. La masacre de San Bartolomé no había terminado con la guerra, la había radicalizado. Los protestantes ahora luchaban por su supervivencia absoluta, y los católicos más radicales, liderados por la Casa de Guisa, empezaban a formar la Liga Católica, una organización que amenazaba la autoridad del rey tanto como los hugonotes. Catalina, siempre la mediadora, intentó lo imposible. En 1578, a los 59 años, una edad avanzada para la época, emprendió un viaje épico por todo el sur de Francia. Durante 18 meses, la reina madre viajó en litera por caminos infestados de bandidos y ejércitos rebeldes. Su objetivo era reunirse con su yerno, Enrique de Navarra, el líder de los protestantes que había logrado escapar de la corte y regresar a su fe. Catalina quería la paz, pero una paz que mantuviera a sus hijos en el trono. En este viaje, volvió a utilizar su arma secreta, el escuadrón volante. Llevaba consigo a sus damas más bellas para que sedujeran a los nobles rebeldes y los convencieran de volver a la obediencia real. Era una diplomacia de alcoba y salón, donde los tratados se negociaban entre bailes y banquetes, mientras Catalina, vestida de negro, observaba desde las sombras con sus ojos de lince. Pero mientras ella buscaba la paz, el odio seguía creciendo. Su otro hijo vivo, Francisco, duque de Alençon, era una fuente constante de problemas. Ambicioso y resentido por estar siempre a la sombra de Enrique III, Francisco se unió a los rebeldes, conspiró contra su hermano y buscó apoyos en los Países Bajos e Inglaterra. Catalina se vio obligada a actuar como mediadora entre sus propios hijos, tratando de evitar que se mataran entre ellos mientras el país se desangraba. «Es un gran dolor para una madre», escribió, «ver que sus propios hijos son sus peores enemigos». La tragedia personal de Catalina era que cuanto más intentaba proteger la dinastía, más parecía que el destino se ensañaba con ella. En París, la situación se volvía insostenible. Enrique III perdía popularidad cada día. Su estilo de vida, sus favoritos y su incapacidad para derrotar definitivamente a los protestantes lo hacían vulnerable. La Liga Católica, apoyada por el oro de Felipe II de España, presentaba a Enrique de Guisa como el verdadero defensor de la fe. Catalina veía con horror cómo el poder se le escapaba de las manos a los Valois. Los Guisa no querían solo servir al rey, querían reemplazarlo. Fue en este periodo cuando Catalina demostró que, aunque vieja y enferma, su mente seguía siendo la más afilada de Francia. Jugó un doble juego constante, negociaba con los Guisa mientras advertía a su hijo de sus ambiciones y mantenía canales abiertos con Enrique de Navarra, sabiendo que, en el fondo, el Borbón era el único que podía salvar la monarquía si los Valois fallaban. El 12 de mayo de 1588 ocurrió lo impensable, el día de las barricadas. El pueblo de París, incitado por los Guisa, se levantó contra el rey. Enrique III tuvo que huir de su propia capital por una puerta trasera del Louvre.
dejando a su madre atrás para que negociara con los rebeldes. Catalina, sola frente a la turba y a un Enrique de Guisa triunfante, tuvo que tragar su orgullo Médici. Caminó por las calles de París entre las barricadas, escuchando los insultos de la gente para hablar con Guisa. Fue su momento más humillante, pero también el más valiente. Ganó tiempo para que su hijo escapara, pero supo que el fin estaba cerca. La autoridad real era un cadáver y ella solo era el médico que intentaba retrasar el entierro. La tensión llegó al punto de ruptura en diciembre de 1588, durante los Estados Generales en Blois. Enrique III, harto de las humillaciones de los Guisa y de los consejos de moderación de su madre, decidió actuar por su cuenta. Sin consultar a Catalina, ordenó el asesinato de Enrique de Guisa en sus propios aposentos. Catalina, enferma de una grave infección pulmonar, estaba en la habitación de abajo cuando ocurrió el crimen. Escuchó el estrépito de la lucha y los gritos del duque al morir. Cuando su hijo entró en su cámara para decirle triunfante, «Ahora soy el único rey», Catalina se limitó a mirarlo con una tristeza infinita. Sabía que ese asesinato no era una victoria, sino el clavo final en el ataúd de su familia. «Has cortado el árbol», le dijo, «pero ahora tienes que lidiar con las raíces». 5 días después, el 5 de enero de 1589, Catalina de Médici murió. Estaba sola, rodeada de un país que la odiaba y viendo cómo todo lo que había construido, la paz, la dinastía, la grandeza de Francia, se desmoronaba. Murió sin saber que meses después, su hijo Enrique III también sería asesinado por un monje fanático, poniendo fin a la dinastía Valois para siempre. Murió siendo la villana de la historia para muchos, pero la realidad era mucho más compleja. No fue una mujer que amara la sangre. Fue una mujer que amaba el orden en un mundo que se había vuelto loco por la religión. Sin embargo, el legado de Catalina no terminó con su último aliento. Hay una parte de su historia que rara vez se cuenta, y es como sus métodos de espionaje, su uso de la cultura como arma política y su visión de un Estado centralizado sobrevivieron a través de su sucesor más improbable, Enrique de Navarra, el hombre que ella misma había tratado de controlar y que terminaría convirtiéndose en Enrique IV, el primer Borbón. Pero para entender cómo la sombra de Catalina se proyectó sobre el siglo XVII y cómo sus venenos se transformaron en la base de la inteligencia francesa, debemos mirar más allá de su tumba en Saint-Denis, a un lugar donde los secretos que ella dejó enterrados empezaron a salir a la luz, revelando que la reina madre había dejado un testamento mucho más peligroso que cualquier dote en oro. Un testamento que cambiaría la forma en que los reyes de Europa entenderían el poder para siempre. Pero eso es una historia que requiere entrar en los archivos secretos que ni siquiera el propio Enrique IV se atrevió a abrir de inmediato. La muerte de Catalina de Médici en aquel frío enero de 1589 no fue el fin de su poder, sino el inicio de su leyenda más oscura y, paradójicamente, de su influencia más duradera. Mientras su cuerpo era depositado en una tumba provisional en Blois, porque París estaba en manos de sus enemigos y no permitían que la extranjera descansara en la necrópolis real de Saint-Denis, en las oficinas secretas del Louvre y en los despachos de los embajadores europeos, se empezó a sentir un vacío que nadie sabía cómo llenar. Catalina no solo había sido una reina, había sido un sistema operativo. Había diseñado una forma de gobernar donde la información era la moneda de cambio y la ambición ajena era la palanca con la que movía el mundo. Pero para entender el verdadero alcance de lo que esta mujer dejó atrás, tenemos que retroceder a los rincones que la historia oficial suele ignorar, sus archivos privados y su gabinete de sombras. Cuando los secretarios de Enrique III entraron en los aposentos de su madre tras su fallecimiento, no solo encontraron vestidos de seda negra y joyas florentinas, encontraron cofres llenos de cartas cifradas, informes de espías que cubrían desde los burdeles de Marsella hasta las alcobas del Vaticano, y una serie de diarios donde la reina madre había anotado las debilidades psicológicas de cada noble de Francia. Catalina había inventado, décadas antes que los grandes servicios de inteligencia modernos, el concepto del perfilado político. Sabía quién tenía deudas de juego, quién sufría de impotencia, quién odiaba a su padre y quién estaba dispuesto a vender a su hermano por un título. Ese era el verdadero veneno de los Médici. No una sustancia en un anillo, sino el conocimiento absoluto de la condición humana. Pero hay un aspecto de este sistema de sombras que roza lo sobrenatural y que definió la psicología de Catalina durante toda su vida: su relación con lo oculto.
Se ha dicho 1000 veces que consultaba a Nostradamus, y es cierto que el boticario de Provenza fue su invitado en la corte, pero el verdadero poder en la sombra de Catalina tenía otros nombres. Los hermanos Ruggieri. Cosme y Lorenzo Ruggieri no eran simples astrólogos, eran sus analistas de datos del siglo XVI. En una época donde la religión lo dictaba todo, Catalina usaba la astrología como una forma de prospectiva política. Si los astros decían que habría conflicto, ella se preparaba para la guerra. Si decían que un hijo suyo moriría, ella ajustaba la línea de sucesión. Los Ruggieri vivían en una torre del palacio, rodeados de mapas estelares y espejos oscuros, pero su verdadera función era filtrar los rumores que llegaban de Italia y España. Para Catalina, el futuro no era algo que se esperaba, era algo que se construía a base de predicciones y miedos. Es en esta intersección entre la superstición y la alta política donde encontramos uno de los episodios más inquietantes de su carrera. Se dice que en 1560, tras la muerte de su primer hijo Francisco II, Catalina ordenó a Cosme Ruggieri que realizara un ritual con un espejo mágico. Según la leyenda negra, en ese espejo Catalina vio pasar las figuras de sus hijos, cada uno dando vueltas según los años que reinaría. Vio a Carlos IX, vio a Enrique III, pero luego vio a un hombre que no era un Valois, sino un Borbón, Enrique de Navarra. Dicen que en ese momento Catalina comprendió que su linaje estaba condenado, pero en lugar de rendirse, decidió que si su familia iba a caer, lo haría luchando cada centímetro de terreno. Esta anécdota, sea real o una invención de sus enemigos, ilustra la mentalidad de Catalina. Ella no gobernaba para el presente, gobernaba para una posteridad que veía escaparse de sus manos. Pero volvamos a la realidad tangible de su poder, a ese instrumento que mencionamos antes y que merece un análisis profundo. El escuadrón volante. Muchos historiadores románticos lo han retratado como un grupo de cortesanas hermosas, pero la realidad era mucho más sofisticada y cruel. Catalina seleccionaba a estas mujeres entre las mejores familias de la nobleza, las educaba en retórica, en lenguas, en música y sobre todo en el arte de la observación. No eran simples seductoras, eran oficiales de inteligencia en una corte donde la cama era el único lugar donde los hombres bajaban la guardia. Tomemos el caso de Isabel de Limoeil, una de sus damas más brillantes. Catalina la utilizó para neutralizar al príncipe de Condé, el líder militar de los protestantes. Isabel no solo se convirtió en su amante, sino que lo mantuvo alejado del campo de batalla durante meses, distrayéndolo con placeres y fiestas mientras Catalina reorganizaba el ejército real. Cuando Isabel quedó embarazada y el escándalo estalló, Catalina no tuvo piedad, la desterró y la repudió públicamente. Para la reina madre, sus damas eran piezas de ajedrez. Si una pieza era capturada o se volvía inservible, se sacrificaba sin un segundo de duda. Esta frialdad es la que le ganó el odio eterno de la nobleza, pero es también la que mantuvo a los Valois en el trono durante 3 décadas de caos absoluto. Sin embargo, el mayor desafío de Catalina no fueron los generales enemigos, sino su propia sangre. Su relación con su hija, Margarita de Valois, la famosa reina Margot, es un drama de proporciones griegas. Margot era la mujer más bella y culta de su tiempo, pero también la más rebelde. Catalina veía en ella un recurso político, la moneda para comprar la paz con los protestantes, pero Margot quería ser dueña de su propio destino. El odio entre madre e hija llegó a tal punto que Catalina llegó a sugerir a su hijo, Enrique III, que Margot fuera ejecutada o encerrada de por vida tras sus constantes escándalos amorosos y políticos. En una ocasión, Catalina golpeó físicamente a su hija hasta dejarla ensangrentada al descubrir sus amoríos con el duque de Guisa. Para Catalina, el cuerpo de sus hijos pertenecía al Estado. Cualquier uso privado de ese cuerpo era una traición. Esta visión del Estado como una entidad suprema por encima de los sentimientos y de la moral tradicional es lo que convierte a Catalina de Médici en la verdadera precursora de Richelieu. Ella fue la primera en aplicar el concepto de que la salud del pueblo es la ley suprema, aunque para ella la salud del pueblo fuera inseparable de la supervivencia de su corona. Durante las guerras de religión, Catalina se vio obligada a tomar decisiones que destrozarían a cualquier otra persona. Firmaba tratados de paz sabiendo que los rompería en un mes. Abrazaba a enemigos que planeaba asesinar al día siguiente. No era hipocresía, era, según sus propias palabras, la necesidad de los tiempos. Pero el destino tiene un sentido de la ironía muy particular. Mientras Catalina agonizaba en Blois, el hombre que ella más había temido y, en secreto, más había admirado,
Enrique de Navarra, estaba a las puertas de París. Enrique había pasado años en la corte de Catalina, primero como rehén tras la masacre de San Bartolomé y luego como yerno. Había observado a la reina madre durante años. Había visto cómo manipulaba a los hombres, cómo usaba la información, cómo mantenía la calma en medio del desastre. Enrique de Navarra fue, en muchos sentidos, el mejor alumno de Catalina de Médici. Cuando Enrique finalmente se convirtió en Enrique IV de Francia, aplicó las mismas lecciones que había aprendido en los pasillos oscuros del Louvre. Su famosa frase, «París bien vale una misa», es el epítome del pragmatismo que Catalina le enseñó. Al igual que ella, Enrique comprendió que la religión debía estar subordinada a la paz del reino. Al igual que ella, creó una red de espías y colaboradores que no dependían de su linaje, sino de su talento. La sombra de Catalina no se desvaneció con la llegada de los Borbones. Se integró en el ADN de la monarquía francesa. Incluso en la arquitectura y el arte, el poder de Catalina siguió vivo. Ella fue la gran constructora de Francia, el Palacio de las Tullerías, la ampliación del Louvre, el castillo de Chenonceau. Cada piedra que puso tenía un propósito propagandístico. Quería que la monarquía francesa fuera vista como la más espléndida de Europa, incluso cuando el tesoro estaba vacío. Usaba las fiestas, los famosos magnificences, como una forma de guerra psicológica. Invitaba a los líderes rebeldes a banquetes increíbles, donde los ríos de vino y las representaciones teatrales servían para recordarles que, a pesar de la guerra, el rey seguía siendo el centro del universo. Era el poder blando antes de que se inventara el término. Sin embargo, a pesar de toda su inteligencia y su red de espías, hubo algo que Catalina no pudo controlar: la biología. Uno a uno vio morir a sus hijos varones, Francisco, Carlos, Enrique, Francisco de Alençon. Cada muerte era un golpe no solo a su corazón de madre, sino a su proyecto político. La extinción de los Valois fue su gran derrota personal. Al final de su vida se dio cuenta de que había pasado 40 años construyendo una fortaleza para que otros la habitaran. Su luto eterno no era solo por su marido Enrique II, era por un mundo que se desintegraba ante sus ojos. El día de su funeral en Blois fue una ceremonia triste y apresurada. Se dice que el pueblo de París, al enterarse de su muerte, comentó que si el cuerpo de la reina negra era arrojado a las alcantarillas, éstas se pudrirían. El odio hacia ella era universal. Pero mientras las masas la insultaban, los nuevos gobernantes de Francia empezaban a abrir sus archivos. Empezaban a darse cuenta de que la extranjera italiana les había dejado el manual de instrucciones para gobernar un Estado moderno. Había dejado las bases de la administración centralizada, las redes de correo, los sistemas de espionaje y la idea de una Francia unida por encima de las facciones religiosas. Pero hay un secreto que Catalina se llevó a la tumba y que solo empezó a vislumbrarse años después. Entre sus papeles personales, se encontró una mención a un gabinete de espejos que no era una habitación física, sino una red de informantes en las cortes de España e Inglaterra que seguían activos incluso después de su muerte. Estos hombres y mujeres, leales solo a la sombra de la reina madre, siguieron enviando información durante meses, como si la voluntad de Catalina fuera capaz de traspasar la frontera de la muerte. ¿Cómo es posible que una mujer tan odiada lograra mantener la lealtad de sus espías incluso después de morir? ¿Qué les daba Catalina que no les daba el oro de los reyes? La respuesta reside en la esencia misma de su sistema de poder. Un sistema que no se basaba en el miedo, sino en una comprensión casi divina de las ambiciones humanas. Catalina no compraba hombres. Los hacía sentir parte de algo más grande, de una maquinaria invisible que movía la historia. Ahora, con Catalina muerta y los Valois en el ocaso, Francia se preparaba para una nueva era. Pero antes de que Enrique IV pudiera consolidar su poder, tuvo que enfrentarse a los últimos fantasmas que Catalina había dejado sueltos. Fantasmas que no estaban en los espejos de los Ruggieri, sino en las mentes de aquellos que habían aprendido a gobernar bajo su sombra. El siglo XVII estaba a punto de nacer, y con él la figura de la eminencia gris, que llevaría el sistema de Catalina a su perfección absoluta. Pero esa transición, ese paso de la reina negra al cardenal rojo, está lleno de episodios ocultos que demuestran que, en el juego del poder, los muertos a veces hablan más alto que los vivos. Porque la verdadera historia de Catalina de Médici no termina en su tumba, sino en cómo sus secretos se convirtieron en la base de la Francia que hoy conocemos. Y para descubrir cómo esos secretos fueron utilizados para forjar el destino de Europa, debemos mirar hacia los archivos que su hijo Enrique III intentó quemar.
pero que alguien salvó en el último momento. Alguien que sabía que el conocimiento es el único poder que nunca muere. Alguien salvó esos documentos, y ese alguien no fue un sirviente leal, sino el más pragmático de sus enemigos, Maximiliano de Bethune, el futuro duque de Sully y mano derecha de Enrique IV. Sully comprendió de inmediato que, aunque los Valois estaban muertos, el método Valois, o mejor dicho, el método Médici, era la única herramienta capaz de coser una Francia que se caía a pedazos. Al abrir los baúles que Enrique III había ordenado destruir en un arranque de furia y paranoia, Sully y Enrique de Navarra no encontraron solo confesiones o secretos de alcoba, encontraron los planos de un motor de gobierno que funcionaba con una precisión aterradora. Catalina de Médici había pasado 40 años perfeccionando una red de comunicación que permitía a la corona saber lo que se susurraba en una taberna de León, al mismo tiempo que se leía el despacho secreto del rey de España. Este es el momento en que la historia de la Reina Negra deja de ser la crónica de una mujer para convertirse en la génesis del Estado moderno. Enrique IV, el rey que supuestamente traía la luz y la paz, se sentó en el despacho que había pertenecido a su suegra y en lugar de purgar sus métodos, los institucionalizó. Descubrió que Catalina mantenía una nómina secreta de criptógrafos italianos, hombres que no servían a Dios ni a la religión, sino a la lógica matemática del cifrado. Estos hombres fueron los antecesores directos de los que, años más tarde, servirían a Richelieu. El sistema de postas, la velocidad con la que las órdenes reales cruzaban el país, todo había sido diseñado por Catalina para que el centro, el trono, fuera siempre el punto mejor informado del reino. Pero había algo más en esos archivos, algo que heló la sangre de los nuevos gobernantes borbones, el registro de los favores debidos. Catalina no solo espiaba para destruir, espiaba para poseer. Tenía una lista detallada de cada noble que había recibido un soborno, de cada capitán que había flaqueado en el campo de batalla y de cada obispo que mantenía una vida doble. No necesitaba matarlos, solo necesitaba que supieran que ella lo sabía. Enrique IV, siguiendo el consejo de Sully, utilizó esta misma información para pacificar a los señores de la guerra que habían desangrado a Francia durante décadas. Les ofreció oro y perdón, pero también les mostró con la sutileza que Catalina le había enseñado que sus secretos estaban ahora en manos del nuevo rey. La clemencia de Enrique IV, tan celebrada por la historia, tenía sus raíces en el chantaje estructural diseñado por Catalina de Médici. Sin embargo, para entender la verdadera dimensión de su sombra, debemos alejarnos de los papeles y mirar la cultura. Catalina entendía que el poder no solo se ejerce, se representa. Ella fue la arquitecta de lo que hoy llamaríamos la marca Francia. Antes de ella, la corte francesa era una estructura feudal, guerrera y un tanto tosca. Catalina introdujo la etiqueta florentina, la sofisticación del lenguaje, la danza como metáfora del orden cósmico y la gastronomía como herramienta diplomática. Introdujo el uso del tenedor, las alcachofas, el brócoli y la pastelería fina, pero no por un capricho estético. Un banquete de Catalina de Médici era una demostración de poder totalitario. Si un rey puede controlar hasta el último detalle de una cena para 1000 personas, si puede coreografiar un ballet donde cada noble tiene un lugar asignado del que no puede moverse, ese rey puede controlar un país. Esta fue la lección que Luis XIV, el Rey Sol, llevaría a su máxima expresión en Versalles un siglo después. Pero la semilla, el concepto de la corte como una jaula de oro, donde la nobleza es domesticada a través del lujo y la etiqueta, fue una creación absoluta de la reina madre. Pero no todo era seda y banquetes. La sombra de Catalina también se proyectó sobre la psicología de sus hijos supervivientes, dejando una huella de trauma que casi acaba con la corona. Su hija Margarita, la reina Margot, vivió el resto de su vida en una lucha constante contra el fantasma de su madre. Margot fue la última Valois en París, una mujer de una inteligencia prodigiosa que intentó crear su propia corte literaria y política, pero que siempre fue vista a través del prisma de los pecados de Catalina. El conflicto entre ellas no fue solo personal, fue el choque de dos visiones del mundo. Catalina creía en el sacrificio total del individuo ante la dinastía. Margot creía en la libertad del espíritu renacentista. Al final, la visión de Catalina triunfó, pero a costa de convertir a sus hijos en seres atormentados, incapaces de amar o de confiar. Incluso la leyenda negra del veneno tiene un trasfondo que revela la modernidad de Catalina. Aunque hoy sabemos que muchas de las muertes que se le atribuyeron
Fueron por causas naturales como la tuberculosis o la pleuresía. La fascinación de Catalina por la farmacopea y la química no era gratuita. En Florencia, los Medici habían patrocinado laboratorios donde se estudiaba la relación entre las sustancias y el cuerpo. Catalina trajo a Francia a René el Florentino, su perfumista personal, que también era un experto en destilación. El miedo que generaba la posibilidad de un guante envenenado o de una carta impregnada de toxinas era en sí mismo un arma de control. No importaba si Catalina envenenaba realmente a la gente, lo que importaba era que todos creían que podía hacerlo. El poder real de un gobernante en la sombra no reside en lo que hace, sino en lo que los demás temen que pueda hacer. Es la guerra psicológica en su estado más puro. En este punto, la historia nos obliga a mirar hacia un joven que empezaba a destacar en la corte de los Borbones, un hombre que observaba los restos del sistema de Catalina con una ambición silenciosa, Armand Jean Duplessis, el futuro cardenal Richelieu. Richelieu no conoció a Catalina, pero estudió sus métodos como un cirujano estudia un cuerpo. Vio en la historia de la reina madre el ejemplo perfecto de cómo una figura que no es el soberano nominal puede convertirse en el motor único del Estado. Vio cómo ella había manejado a los favoritos, cómo había sobrevivido a las regencias y cómo había mantenido la autoridad real cuando el rey era un niño o un débil. Richelieu comprendió que Catalina había fracasado en un solo punto: el odio público. Ella había permitido que su sombra fuera visible, que su nombre se convirtiera en sinónimo de maldad. Richelieu aprendería de ese error. Él se presentaría como el servidor fiel, la eminencia, dejando que el odio se diluyera en la figura del rey mientras él manejaba los mismos hilos que Catalina había tejido. Pero la sombra de la reina madre también se extendió hacia las fronteras de Francia. Durante sus años de poder, Catalina mantuvo una correspondencia constante con otra mujer formidable, Isabel I de Inglaterra. Eran las dos grandes supervivientes de Europa. Aunque públicamente se enfrentaban por motivos religiosos y políticos, en privado compartían el lenguaje del poder femenino en un mundo de hombres. Se enviaban regalos, consejos y, a veces, advertencias veladas. Catalina intentó casar a dos de sus hijos con Isabel, no porque creyera en el amor, sino porque buscaba la unión de las dos inteligencias más grandes del continente para neutralizar a la verdadera amenaza, el Imperio Español de Felipe II. En esas cartas se ve a una Catalina que es mucho más que la envenenadora de la leyenda. Se ve a una estratega geopolítica que entendía el equilibrio de poder mucho antes de que se teorizara sobre él. A medida que avanzamos hacia el final de este capítulo de su legado, nos encontramos con un misterio que todavía fascina a los historiadores. En los últimos meses de su vida, Catalina ordenó la construcción de una columna astrológica en París, que aún hoy se mantiene en pie junto a la Bolsa de Comercio. Es una estructura extraña, diseñada para que sus astrólogos pudieran observar el cielo sin ser vistos. Se dice que en la base de esa columna, Catalina enterró un cofre con sus últimas voluntades, no las financieras, sino las políticas. Algunos creen que allí se encuentran las claves para entender su red de espionaje en Italia. Otros piensan que son profecías sobre el fin de los Valois. Lo cierto es que esa columna es el monumento perfecto a su vida. Una estructura sólida, visible, pero que sirve para observar desde la oscuridad. Catalina de Médici murió creyendo que su obra se había hundido, pero la historia le dio una victoria póstuma y amarga. Su sangre, a través de sus hijas y nietas, se mezcló con casi todas las casas reales de Europa. Sus métodos administrativos se convirtieron en la columna vertebral de la burocracia francesa. Su concepto de la corte se transformó en el estándar de la civilización europea. La mujer que fue llamada hija de mercaderes terminó comprando la eternidad con la moneda de la astucia. Pero todavía queda una pregunta por responder. ¿Por qué Catalina, teniendo tanto poder, nunca intentó tomar la corona para sí misma? ¿Por qué se mantuvo siempre en el papel de reina madre o gobernadora? La respuesta nos lleva al corazón de la sombra del trono. Catalina entendía algo que los hombres ambiciosos de su tiempo a menudo olvidaban. El trono es un blanco, la sombra es un escudo. Al gobernar a través de sus hijos, ella mantenía el control sin la fragilidad de la figura real. Ella era el poder detrás de la máscara, la voluntad detrás de la firma. Y fue precisamente esa posición la que le permitió sobrevivir a 3 reyes y a innumerables conspiraciones. Sin embargo, el precio de vivir en las sombras es que la oscuridad termina por devorar tu verdadera imagen. Catalina de Médici desapareció detrás del mito de la Reina Negra,
pero en los archivos que Sully salvó, en las cartas que Isabel I guardó y en los métodos que Richelieu perfeccionó, la verdadera Catalina sigue viva. No como un monstruo, sino como la mujer que inventó la política tal como la conocemos. Cínica, brillante, implacable y por encima de todo, necesaria. Ahora, mientras los Borbones se asientan en el trono y el joven Richelieu empieza a ascender, la herencia de Catalina se prepara para su transformación final, porque el sistema de espionaje, la diplomacia de alcoba y la razón de Estado que ella forjó en el fuego de las guerras de religión están a punto de encontrarse con un nuevo arquitecto, un hombre que llevará los venenos y los secretos de la reina madre a una dimensión que ella solo pudo soñar. Pero para entender cómo se produjo ese traspaso de poderes, debemos mirar hacia un pequeño obispado en el oeste de Francia, donde un joven ambicioso está leyendo los diarios secretos de la reina madre y comprendiendo que, para gobernar un país, primero hay que aprender a gobernar sus sombras. El escenario está listo. Los Valois se han ido, pero sus fantasmas siguen dictando órdenes. Y en el centro de ese laberinto de secretos, la figura de Catalina de Médici permanece como el faro oscuro que guía a todos los que aspiran al poder real. Porque en la sombra del trono nadie muere del todo mientras sus secretos sigan siendo útiles. Y los secretos de Catalina, como estamos a punto de descubrir, eran los más útiles de todos. ¿Qué fue lo que Enrique IV encontró en el fondo del último cofre de la reina? ¿Qué verdad era tan peligrosa que incluso el buen rey Enrique decidió que debía permanecer oculta durante 100 años más? La respuesta no está en los libros de historia, sino en la correspondencia cifrada que unificó a la inteligencia francesa y que nos lleva directamente al siguiente gran manipulador de la historia de Europa. Pero para llegar a él, primero debemos entender la última gran traición de la reina madre, una traición que no fue dirigida contra sus enemigos, sino contra el tiempo mismo. Esa última traición, grabada en un lenguaje cifrado que solo los iniciados en la cábala florentina podían entender, no era un plan de asesinato ni una lista de nombres. Era algo mucho más profundo. Era la constatación de que la monarquía, para sobrevivir, debía dejar de ser humana. En el fondo del último cofre que Sully rescató, se encontraba un documento que los historiadores han llamado el Memorial de la Necesidad. En él, Catalina de Médici desglosaba su filosofía más íntima, la idea de que el rey es una función, no una persona, y que el ministro, o la reina madre, es el guardián de esa función contra las debilidades del hombre que porta la corona. Catalina traicionó la imagen romántica de la realeza para inventar la frialdad del Estado, y para lograrlo, utilizó una herramienta que sus contemporáneos confundieron con magia negra, pero que hoy llamaríamos guerra de propaganda y control de la percepción. Catalina fue la primera gobernante de Europa en comprender que las guerras no solo se ganan en el campo de batalla con picas y arcabuces, sino en las imprentas y en la imaginación del pueblo. Durante las décadas de conflicto religioso, Francia se vio inundada de panfletos. Los protestantes la retrataban como una caníbal italiana, una seguidora de Maquiavelo que desayunaba corazones de niños hugonotes. Cualquier otro gobernante se habría limitado a prohibir estos escritos. Catalina hizo algo más brillante. Financió sus propios talleres de imprenta. Contrató a poetas como Ronsard y a intelectuales de primer nivel para que crearan una contranarrativa. Si sus enemigos la llamaban Reina Negra, ella se presentaba como la Madre de la Paz, la figura sacrificial que cargaba con los pecados del reino para evitar su destrucción total. Fue la creadora de la mística de la corona, una estrategia de comunicación política que buscaba elevar la figura real por encima de las disputas terrenales. Pero donde su genio alcanzó niveles de sofisticación casi modernos fue en la organización de su red de inteligencia exterior, la verdadera tela de araña de los Médici. Catalina no dependía solo de los embajadores oficiales, a quienes consideraba a menudo torpes o fáciles de sobornar. Ella mantenía una red paralela de informantes que operaban bajo la cobertura del comercio y la banca. Aprovechando las conexiones financieras de su familia en Florencia, Roma y Venecia, Catalina recibía informes sobre los movimientos de las tropas españolas en los Países Bajos, antes incluso de que el propio Felipe II tomara una decisión final. Sus espías no eran nobles, eran mercaderes, artistas, joyeros y sobre todo médicos. Los médicos tenían acceso a las cámaras más privadas de los reyes y generales, observaban su salud, escuchaban sus delirios de fiebre y notaban quién entraba y salía de sus aposentos.
Catalina recibía informes semanales sobre el estado de la próstata del rey de España o los ataques de gota de los príncipes alemanes. Sabía que la política europea dependía, en última instancia, de la biología de unos pocos hombres. Un ejemplo fascinante de este control de la información fue su relación con su propia hija, Isabel de Valois, que se casó con Felipe II de España. A través de la correspondencia privada con su hija, Catalina manipuló la política española desde dentro. Sus cartas a Isabel no eran solo expresiones de amor materno, eran cuestionarios detallados. ¿Qué ha dicho el rey hoy sobre los Países Bajos? ¿Quiénes son los nuevos consejeros que entran en su gabinete? ¿Cómo es el humor de Felipe tras recibir las noticias de Francia? La pobre Isabel, atrapada entre su deber como reina de España y su lealtad a su madre, se convirtió sin saberlo en la agente de inteligencia más importante de Catalina en el corazón del imperio más poderoso del mundo. Esta capacidad para convertir la intimidad familiar en un activo del Estado es lo que define el estilo Medici. Pero mientras controlaba los hilos de Europa, Catalina tenía que gestionar el caos interno de Francia. Y aquí es donde entra en juego su uso del arte como arma de pacificación. Las famosas magnificences, esas fiestas que duraban días y que costaban fortunas que el tesoro no tenía, no eran simples muestras de vanidad, eran operaciones de psicología de masas. En el Festival de Fontainebleau de 1564, por ejemplo, Catalina obligó a los líderes católicos y protestantes a participar juntos en representaciones teatrales y juegos de caballería. Mientras los nobles se disfrazaban de ninfas y pastores, Catalina los observaba estudiando quién se sentaba junto a quién evitaba la mirada de quién. En esas fiestas, la reina madre creaba un espacio donde el conflicto quedaba suspendido por la etiqueta. Era el teatro del poder. Mientras los nobles estuvieran ocupados compitiendo por un lugar en el ballet de la reina, no estarían conspirando en sus castillos. Catalina inventó la política del espectáculo como una forma de anestesia social. Sin embargo, esta brillantez tenía un reverso tenebroso que alimentó su leyenda negra. Catalina era una mujer de su tiempo, y su tiempo era el de la alquimia y la transición a la ciencia moderna. En su palacio, el laboratorio químico era tan importante como el Consejo de Ministros. Es aquí donde la historia se mezcla con la sospecha. Se sabe que Catalina poseía una colección de venenos orgánicos traídos de Italia, pero también antídotos y cosméticos que contenían sustancias peligrosas. Su obsesión por la higiene y la salud era inusual en el siglo XVI, mientras Versalles, años después, sería un lugar de suciedad y olores insoportables. Los aposentos de Catalina estaban impregnados de esencias destiladas que ella misma supervisaba. El miedo que inspiraba su ciencia era una forma de inmunidad diplomática. Nadie se atrevía a contradecir a una mujer que, según se decía, podía matar con el aroma de un guante o el sello de una carta. Este control absoluto de la imagen y el miedo se vio puesto a prueba en su relación con el papado. Catalina, a pesar de ser sobrina de papas, mantuvo una relación de independencia feroz con Roma. Para ella, la Iglesia era otro jugador en el tablero, no una autoridad moral incuestionable. Cuando los nuncios papales le exigían que exterminara a los hugonotes, ella respondía con una ambigüedad desesperante. No quería una Francia dominada por el fanatismo romano, pero tampoco una Francia dividida por el protestantismo. Su objetivo era una tercera vía, un galicanismo donde el rey fuera el centro de la fe nacional. Esta visión es la que más tarde permitiría a Francia convertirse en la potencia hegemónica de Europa, pero en su momento le costó a Catalina ser acusada de ateísmo por unos y de fanatismo por otros. Ella, en su soledad, sabía que la verdadera religión de un gobernante debe ser la supervivencia de su Estado. Pero la sombra de Catalina no solo se proyectó hacia el futuro de los Borbones y Richelieu, sino que también dejó una huella profunda en la arquitectura de la opresión y la vigilancia. Ella fue quien introdujo en el Louvre los pasadizos secretos, las paredes dobles y los sistemas de escucha. El palacio dejó de ser una fortaleza medieval para convertirse en una máquina de espionaje. Catalina diseñó habitaciones donde el eco permitía escuchar las conversaciones desde la habitación contigua. Aprendió que el silencio de un pasillo puede ser más informativo que un interrogatorio. Esta arquitectura del secreto fue el legado físico que dejó a sus sucesores. Cuando Enrique IV entró en el palacio, se encontró con un edificio que le hablaba, que le contaba lo que sus cortesanos intentaban ocultar. A medida que nos acercamos al final de este análisis de su poder, debemos preguntarnos, ¿fue Catalina una mujer feliz? Los testimonios de sus damas de compañía hablan de una mujer que rara vez dormía más de 4 horas,
que trabajaba hasta el agotamiento y que vivía en un estado de alerta perpetua. Su único consuelo real eran sus perros y su colección de retratos. Catalina fue la primera gran coleccionista de retratos de Europa. Tenía dibujos y pinturas de casi todos los personajes importantes de su tiempo. No era por amor al arte, era para poseer sus rostros, para estudiar sus rasgos y buscar en ellos las señales de la debilidad o la traición. Era una mujer que vivía rodeada de gente pero en una soledad absoluta, sabiendo que incluso sus hijos la veían más como una institución que como una madre. Esta soledad política es la que la llevó a confiar en hombres de origen humilde pero de gran talento, los llamados hombres nuevos. Catalina despreciaba a la alta nobleza de sangre, a la que consideraba arrogante y estúpida. Prefirió rodearse de juristas, banqueros y burócratas italianos y franceses que le debían todo a ella. Fue el inicio de la meritocracia administrativa en Francia. Mientras la nobleza se mataba en los campos de batalla, la administración de Catalina, su gabinete negro, seguía funcionando, recaudando impuestos, enviando correos y manteniendo los engranajes del Estado en marcha. Este es el verdadero triunfo de la hija de mercaderes. Demostró que el talento y la información son más poderosos que el linaje. Pero hubo un momento, casi al final de su vida, donde la sombra de Catalina estuvo a punto de disiparse. Fue tras la huida de Enrique III de París en 1588. La reina madre se encontró sola en una ciudad hostil, rodeada de rebeldes que pedían su cabeza. En ese momento de máxima vulnerabilidad, Catalina demostró por qué era la mujer más peligrosa de Europa. En lugar de esconderse, salió a las calles. Usó su prestigio, su luto y su voz de mando para negociar con los líderes de la Liga Católica. Les recordó quién era ella, les recordó la sangre de los Médici y la autoridad de los Valois. Fue un acto de puro teatro político que detuvo un asalto inmediato al Louvre. Incluso sus enemigos más acérrimos quedaron hipnotizados por su presencia. Era el poder en su estado más puro, la voluntad de una mujer que se negaba a ser derrotada por la historia. Ahora, con la perspectiva de los siglos, vemos que Catalina de Médici fue el puente necesario entre el feudalismo y el absolutismo. Sin su mano negra, sin sus venenos reales e imaginarios, sin su red de espías y su diplomacia de alcoba, Francia se habría fragmentado en una docena de principados irrelevantes. Ella fue el pegamento sangriento que mantuvo unida a la nación. Su legado fue recogido por Enrique IV, refinado por Richelieu y glorificado por Luis XIV. La Reina Negra no fue el final de una era, sino el prólogo de la grandeza francesa. Pero antes de cerrar este capítulo de su influencia, hay que mirar hacia los últimos documentos que Sully encontró en aquel cofre. Entre los planes de espionaje y las listas de sobornos, había una serie de cartas personales de Catalina dirigidas a un destinatario desconocido, escritas en los últimos días de su vida. En ellas, la reina hablaba de un secreto final, una última jugada que dejaría preparada para después de su muerte, una jugada que no involucraba a reyes ni a generales, sino a la propia estructura de la realidad política de Francia. Ese secreto, que Sully guardó con un celo casi religioso, es el que explica cómo la influencia de Catalina logró saltar por encima de la Revolución Francesa y llegar hasta nuestros días. ¿Qué era ese secreto final? ¿Qué descubrió Catalina en sus espejos oscuros sobre el futuro del poder? Para entenderlo, debemos adentrarnos en la última parte de su historia, donde la sombra de la reina se encuentra con el destino final de los Valois y el nacimiento de una nueva forma de control que cambiaría el mundo para siempre. El misterio de la columna astrológica y el cofre enterrado nos espera, revelando que Catalina de Médici nunca dejó de gobernar, ni siquiera desde su tumba olvidada en Blois. Ese secreto final, que Sully mantuvo bajo llave y que Enrique IV leyó con una mezcla de horror y fascinación, no era una profecía mística ni una confesión de crímenes pasados. Era un manual técnico sobre la invisibilidad del poder. Catalina de Médici había comprendido, mucho antes que los teóricos del absolutismo, que el verdadero soberano no es quien porta la corona, sino quien controla la infraestructura del silencio. En esos documentos, la reina madre describía cómo había convertido el Louvre en una caja de resonancia donde cada susurro era capturado y procesado. Pero lo más inquietante era su visión sobre la permanencia de la sombra. Catalina le explicaba a su sucesor que los reyes mueren, las dinastías cambian, pero la red de informantes, los criptógrafos y los manipuladores de la opinión deben ser eternos. Ella no dejó un reino, dejó un estado profundo.
Para entender cómo este legado transformó a Francia, debemos observar la transformación de Enrique IV, el buen rey Enrique, el hombre que supuestamente gobernaba con el corazón y buscaba que cada campesino tuviera una gallina en su olla. Era en realidad el discípulo más aventajado de la frialdad de Catalina. Bajo la superficie de su carisma popular, Enrique mantuvo intacta la maquinaria de vigilancia de la reina madre. Sully, actuando como su gran arquitecto financiero, utilizó los registros de Catalina para rastrear las fortunas ocultas de la nobleza y someterlas al fisco real. Los archivos de la Reina Negra se convirtieron en la base del primer presupuesto moderno de Francia. Enrique no destruyó el veneno de los Médici, lo convirtió en medicina para un estado moribundo. Pero la sombra de Catalina tenía un componente físico que Enrique IV decidió explorar con cautela: los pasadizos del Louvre. Catalina no solo había diseñado el palacio para el lujo, sino para la infiltración. Se descubrió que la reina madre había mandado construir una red de túneles y dobles muros que conectaban sus aposentos con las salas de consejo y las habitaciones de sus hijos. No era por paranoia, o al menos no solo por eso. Era un sistema de escucha directa. Catalina podía estar presente en las reuniones más secretas sin estar físicamente en la sala. Este uso de la arquitectura como herramienta de espionaje fue lo que permitió a la corona sobrevivir a las constantes traiciones de la nobleza. Enrique IV, al descubrir estos pasajes, no los clausuró. Los utilizó para vigilar a sus propios ministros, perpetuando esa atmósfera de sospecha institucionalizada que Catalina había instaurado. Y luego estaba la columna astrológica, ese extraño monolito que Catalina mandó construir y que Enrique IV miraba con recelo desde sus ventanas. Durante siglos, se ha especulado que la columna era un lugar de rituales oscuros, pero los papeles de Sully revelaron una verdad mucho más pragmática. La columna era, en realidad, un puesto de señales. Desde su cima, los hombres de Catalina, los Ruggieri y sus sucesores, podían comunicarse mediante espejos y luces con otros puntos elevados de París y sus alrededores. Era el embrión de un sistema de telegrafía óptica que permitía a la reina madre recibir noticias de movimientos de tropas o disturbios populares minutos después de que ocurrieran. Catalina había comprendido que la velocidad de la información es la ventaja definitiva en política. La astrología era la tapadera perfecta. Nadie sospecharía de un grupo de sabios mirando las estrellas cuando en realidad estaban vigilando las hogueras de los campamentos rebeldes. Sin embargo, el mayor desafío de Enrique IV fue gestionar el legado humano de Catalina, el escuadrón volante. Al morir la reina madre, estas mujeres, que poseían los secretos más peligrosos de Francia, se encontraron sin su jefa. Enrique, en lugar de dispersarlas o castigarlas, hizo algo mucho más inteligente. Las integró en su propia corte, pero bajo una nueva dirección. Si Catalina las había usado para el chantaje y la infiltración, Enrique las usó para la pacificación social. La belleza y la inteligencia que Catalina había reclutado se convirtieron en el pegamento de la nueva aristocracia borbónica. Pero el método seguía siendo el mismo: la alcoba como oficina de inteligencia. El espíritu de Catalina seguía dictando la política francesa a través de las sábanas de seda de las damas que ella misma había formado. Pero mientras la administración se modernizaba, el odio hacia Catalina no disminuía. Enrique IV tuvo que lidiar con la imagen pública de su suegra para construir su propia leyenda. Aquí es donde vemos la última lección de Catalina en acción: el uso del chivo expiatorio. Enrique permitió, e incluso fomentó, que toda la culpa de las guerras de religión recayera sobre los hombros de la extranjera italiana. Al convertir a Catalina en el monstruo oficial, Enrique podía presentarse como el Salvador Blanco, el rey de la reconciliación. Fue una maniobra de relaciones públicas maestra. Catalina, incluso desde la tumba, servía a la corona. Su impopularidad era el escudo que protegía la popularidad de Enrique. Ella aceptó, en su testamento político, que su destino era ser odiada para que la institución real fuera amada. Es el sacrificio final del eminencia gris: renunciar a la propia reputación en el altar de la razón de Estado. Pero hay un aspecto de la vida de Catalina que Enrique IV nunca pudo replicar del todo: su relación con el dinero y la banca internacional. Catalina, como buena Médici, entendía el crédito no como una deuda, sino como un lazo de sangre. Ella había mantenido a Francia a flote gracias a sus conexiones con los bancos de Florencia y Lyon, negociando préstamos que ningún rey de sangre francesa habría obtenido. Enrique, a pesar de la genialidad de Sully, siempre se sintió un extraño en los mercados financieros.
La muerte de Catalina marcó el fin de la era en la que una sola persona podía manejar las finanzas de una nación como si fueran las de su propia casa. El Estado moderno que ella ayudó a parir se volvió tan complejo que ya no necesitaba a una hija de mercaderes, sino a una burocracia entera. Y sin embargo, esa burocracia funcionaba siguiendo las reglas contables que ella había traído de Italia. La influencia de Catalina también se sintió en la educación del futuro Luis XIII. Enrique IV, aunque la criticaba en público, ordenó que los preceptores de su hijo estudiaran los métodos de la reina madre para manejar la psicología de los príncipes. Catalina había escrito tratados sobre cómo forjar el carácter de un rey, cómo enseñarle a ocultar sus emociones y cómo detectar la lisonja. Luis XIII, un niño tímido y atormentado, creció bajo la sombra de estos preceptos. Y fue precisamente esa educación la que le permitió, años después, reconocer en un joven obispo llamado Richelieu al heredero natural de las tácticas de Catalina. Richelieu no fue un accidente de la historia. Fue el resultado de un sistema educativo diseñado por una mujer que sabía que los reyes son débiles y necesitan muros de acero a su alrededor. Llegamos así a uno de los momentos más oscuros de la transición entre los Valois y los Borbones. Se dice que Enrique IV, poco antes de su propio asesinato en 1610, visitó la tumba de Catalina. No fue un acto de devoción, sino de consulta. Enrique estaba abrumado por las mismas fuerzas que habían intentado destruir a Catalina, el fanatismo religioso y la ambición de los grandes nobles. Frente al sarcófago de la reina, Enrique confesó a sus allegados que solo ahora comprendía por qué ella había hecho lo que hizo. Comprendió que la masacre de San Bartolomé, con todo su horror, no fue un acto de odio, sino un acto de desesperación política. La sombra de la reina madre se proyectó sobre el rey Borbón, recordándole que en el trono de Francia no hay lugar para la inocencia. Semanas después, Enrique IV moría bajo la daga de Ravaillac, víctima del mismo fanatismo que Catalina había intentado contener con sus venenos y sus redes de espionaje. Tras la muerte de Enrique IV, Francia volvió a caer en una regencia, y la historia, que tiene un sentido de la repetición casi cruel, puso en el poder a otra mujer de los Médici, María de Médicis, pero María no era Catalina. Tenía la ambición, pero no el genio. Tenía el apellido, pero no la paciencia. María intentó imitar a su antecesora, pero lo hizo de forma tosca, rodeándose de favoritos incompetentes como los Concini. Fue en este fracaso de María donde la sombra de Catalina brilló con más fuerza. Los contemporáneos empezaron a echar de menos a la reina negra. Se dieron cuenta de que Catalina, con todos sus defectos, siempre había puesto a Francia por encima de sus caprichos personales. María de Médicis fue la distorsión del modelo de Catalina, mientras que Richelieu fue su perfeccionamiento. Richelieu leyó los archivos que Sully había guardado. Estudió las redes de espionaje que Catalina había tejido y las llevó a una escala europea. Si Catalina tenía espías en las alcobas, Richelieu los tendría en los monasterios y en las universidades. Si Catalina usaba el arte como propaganda, Richelieu fundaría la Academia Francesa para controlar el idioma mismo. El cardenal Rojo tomó el testamento político de la reina madre y lo convirtió en la Biblia del absolutismo. El concepto de razón de Estado, que Catalina aplicó por instinto de supervivencia, Richelieu lo teorizó como la ley suprema del universo político. La sombra de Catalina de Médici encontró en Richelieu su cuerpo definitivo. Incluso en la muerte, Catalina siguió siendo una figura de contradicciones. Sus restos fueron finalmente trasladados a Saint-Denis por su hija Margarita, la reina Margot, en un acto de reconciliación final. Allí, en la necrópolis de los reyes, su sarcófago se encuentra junto al de Enrique II. Ella aparece representada en mármol, no como la anciana vestida de negro de sus últimos años, sino como una mujer joven y serena. Es la última mentira de Catalina, la imagen de la paz sobre un cuerpo que conoció todas las tormentas. Pero bajo el mármol, el legado de la extranjera sigue latiendo en la estructura misma de Francia. ¿Qué queda hoy de Catalina de Médici? Queda la idea de que el poder es una técnica, no un derecho divino. Queda la sospecha de que detrás de cada gran decisión política hay un gabinete de sombras, un criptógrafo y un espía. Queda la arquitectura del Louvre y la elegancia de la diplomacia francesa, pero sobre todo, queda el misterio de esa mujer que, siendo odiada por todos, logró que todos terminaran gobernando según sus reglas. Catalina no necesitó el amor del pueblo, le bastó con su obediencia y su miedo.
Pero antes de concluir este viaje por la sombra de la reina madre, debemos mirar un último detalle que Sully anotó en el margen de uno de los informes de Catalina. Se trata de una referencia a un sucesor, que no nacerá de mi vientre sino de mi mente. Catalina sabía que sus hijos biológicos eran el fin de una era, pero sabía que sus hijos políticos, aquellos que entendieran el lenguaje del secreto, dominarían el futuro. Y ese sucesor mental no era solo Richelieu, sino una estirpe de gobernantes que, hasta el día de hoy, siguen utilizando los mismos espejos oscuros para vigilar el mundo. La verdadera última traición de Catalina de Médici no fue contra Francia, sino contra la transparencia. Nos dejó un mundo donde la verdad siempre está enterrada en un cofre, esperando a que alguien tenga la valentía o la ambición de volverlo a abrir. Ahora, con el escenario preparado para la llegada del Rey Sol y el triunfo definitivo del absolutismo, la sombra de Catalina se retira a los rincones del Louvre, satisfecha de ver cómo sus venenos se han convertido en la sangre misma del Estado. Pero para cerrar el círculo, debemos hacernos una última pregunta. ¿Qué habría sido de Francia si Catalina hubiera sido realmente la santa que sus poetas describían y no el monstruo que la historia necesitaba? La respuesta nos lleva al episodio final de su vida, a ese momento en Blois donde, justo antes de expirar, Catalina pidió que le trajeran un espejo, no para ver su rostro, sino para mirar por última vez hacia atrás, hacia el camino de cadáveres y tratados que había construido. Lo que vio en ese espejo es el secreto mejor guardado de la historia de Francia, un secreto que explica por qué, incluso hoy, cuando se menciona su nombre, el aire parece volverse más frío en los pasillos del Louvre. Prepárense para el acto final, donde la Reina Negra nos revela su verdadera cara, una que ni siquiera Richelieu se atrevió a imitar del todo.